Hola a todos, soy Miguel Rubio Lastra para el podcast Código K. Hola, muy buenas. Hoy tenemos un invitado especial. Él es Senior Technical Evangelist. Suena a una especie de secta religiosa o algo así. Es eso. Pero ya veréis cómo no. Además, este rol en un lugar donde que todos conocéis, todos conocemos perfectamente y el que todos usamos sí o sí. Él trabaja en Adobe Substance 3D, es representante en Europa se encarga se encarga de la formación, hace gestión de equipos, dirección de Tech Art, dirección creativa también ha hecho durante muchos años. Además, el invitado que tenemos hoy trabajó en Ubisoft durante 7 años. Empezó en este mundillo, en el mundo del 3D, en el 2007, y aquí en Adobe lleva desde diciembre de 2015. Pero lo que sí me gustaría no hablar de Adobe, porque yo creo que todos lo conocemos bien. Seguro que queréis escuchar algunas cosillas, pero vamos a conocer a la persona. Vamos a conocer hoy a Vincent Gold. ¿Qué tal, Vincent? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. Gracias por invitarme. Es un placer hablar con usted. Gracias a ti, hombre. Claro que sí. Que es una gozada tenerte por aquí porque además con todo el trabajo que tienes, que estás súper ocupado, porque entre el canal de YouTube, que bueno, no lo he mencionado, pero Vincent tiene un canal de YouTube muy visitado, además que se actualiza constantemente. El canal de YouTube se llama, corrígeme si me equivoco, es CG Vini con V, 2 Ns y Y al final, 2 puntos, Aprende Substance 3D con Vincent Gold. Gold escrito G-A-U-L-T, ¿verdad? ¿Me he equivocado? Exactamente. No, está perfecto. Se pronuncia Go, pero es una de las sutilidades del francés. Puedes ver, se pronuncia Go, aunque hay un A, un U, un L, un T, entonces no hay O, pero se pronuncia así. Y sí, entonces, pues sí, el canal además está en inglés, en francés, en español. Entonces, intento hacer todo el contenido en las 3 idiomas. Tengo la oportunidad de hablar los 3, entonces, sí, además hace unos años lo hacía solamente en inglés, pero ahora tengo más tiempo a dedicar a esto, entonces puedo hacerlo en las 3 idiomas. ¿Y el hacerlo en español y en francés es porque hay un mercado importante en los 2 idiomas? Claro, pues obviamente cuando lo hago en inglés voy a tocar más gente porque Claro. Primero los países que hablan inglés, pero también en la industria, si vives no sé, en Alemania, en Italia, la mayoría habla también inglés. Y pues, ¿por qué francés y español? Pues primero porque lo hablo. Y es verdad que aunque si tengo que hacer solamente uno, lo haría solamente en inglés. Claro. Hay gente también que es contenido para aprender. Entonces, si tienes un nivel de español, de inglés, lo siento, que es medio, significa que tienes no solamente que aprender lo que estoy enseñando de Substance 3D y además compensar mi acento francés, porque también incluyendo que no solamente en español, pero también en inglés tengo mi acento. Entonces puede ser más difícil. Entonces sé que y fue aún más verdad cuando hacía solamente inglés. Había mucha gente francófonos ¿cómo se dice? Que hablan francés, Sí, que me dijeron que me dijeron, en esta época la empresa se llamaba Algorithmic, que fue una empresa francesa, y yo soy francés, entonces me decían, por favor, eres francés y no haces contenido en francés, es una pena. Claro. Dije, sí, claro, pero no tengo tiempo y entonces quiero tocar lo máximo de gente. Y inglés fue más fácil, pero ahora sé que aunque no tengo tan audiencia en francés y español como tengo en inglés,
la gente está muy agradecida porque me dices gracias, Claro. porque yo no hablo inglés o mi inglés es un poco justo y así puedo aprender sustancias de... entonces Claro. sí, está bien. Hombre, está bien porque además yo, por ejemplo, como hispanohablante, aunque entienda un inglés general, pero se agradece un montón el escucharlo en el idioma nativo de uno porque lo escuchas de forma más relajada y puedes atender mucho mejor que en lugar de estar pendiente y hacer el esfuerzo de entender un idioma que no es el de uno nativo. O sea que por tu parte se agradece un montón que además hagas el esfuerzo de hablarlo en inglés y de hablarlo además en español, que oye, no son, aunque los hables muy, muy bien, pero bueno, claro, al no ser la lengua nativa, pues siempre es un esfuerzo por tu parte. Y por cierto, no, dime, perdona. No, ni además la puente, la gente que lo ve en español puede también burlarse de mi acento, entonces viene a aprender y también a reír un poco, entonces es doble Bueno, ventaja. en España nos reímos de cualquier cosa, o sea que no te preocupes por eso, porque lo importante, estas cosas del acento, hay mucho mito. Lo importante es que se entienda y que haya una comunicación efectiva. O sea que claro, no hay ningún pero problema con eso. nunca tuve problemas. La verdad, con la gente hispanohablante en mi canal, siempre tuve buen feedback. Qué bueno. También saben que hago el esfuerzo. Tuve más, a veces más feedback, pues no diría negativo, pero comentarios como a veces lo que puede ocurrir es como en el mundo de 3D hay muchas palabras que están en inglés y a veces no hay equivalentes Claro. en español o en francés o son equivalentes que nadie está usando. Entonces yo uso la palabra en inglés y la gente en francés dice, por favor, tienes que usar una palabra francesa para esto, por esto. Y dije que no, lo siento, pero si te enseño una palabra que nadie va a entender en la industria, no sirve a nada tampoco. Entonces, pero si de manera general tengo la suerte de tener gente apasionada que escucha, que sea en francés, inglés o español, y es súper agradable. Claro, recibo solamente buen feedback de manera general. Claro. Nada más, fíjate que además tu canal, que es muy educativo, me encanta que comentes esta parte de los términos que usas, a lo mejor en inglés, y que tienen todos perfectamente traducción o bien al francés o bien al español, porque pasa lo mismo, por ejemplo, en la escuela nosotros utilizamos, o en los artículos que se escribe, o en el mundillo en general, cuando se habla del 3D o de los videojuegos o del cine, todo lo que rodea, ¿no?, a esta parte más técnica. Pues es verdad que si esto va dirigido a gente profesional de la industria, es gente que conoce los términos perfectamente. Y si es gente que no pertenece a la industria, pero está interesada en este campo, yo creo que es interesante o es importante que aprendan qué términos se manejan en la realidad. Aunque luego, sí, bueno, las soft skills o el workflow tienen su traducción al español, por supuesto. Tú puedes, claro que sí. Lo que pasa que, bueno, apenas se utilizan pues las habilidades blandas o nadie utiliza el flujo de trabajo, palabras de esas. Además, por lo menos en la industria, el workflow, las soft skills, y ya no te cuento, claro, en el campo más técnico como es el tuyo. Que imagino que serán términos en inglés. Sí, es algo, a veces también doy cursos, puedo dar cursos en clases, en escuelas, etcétera. Y siempre digo que aunque sí es importante hacer contenido en español o en francés, claro, también es importante para los estudiantes asegurarse a hablar bien inglés porque te abres el mundo y a veces es como un poco el permiso de conducir, sabes que eso no va a darte un trabajo, pero puede hacerte perder mucho. Entonces es importante entender, porque yo cuando lo digo soy francés y hablo en inglés, entonces no soy un inglés intentando defender la idioma inglesa. Es que la realidad es si vas a trabajar con un hombre, no sé, que vive en Turquía, por ejemplo, pues no vas a hablar turco, o quizás sí, pero hay más elecciones que los dos hablan inglés. Entonces, claro,
es importante y ahora estamos en una época donde vamos a decir es fácil encontrar contenido en cualquier idioma para aprenderla. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, hombre, viendo tu perfil, claro, uno se da cuenta de que realmente todo el mundo que está, casi todo el mundo que está en la industria es gente con un nivel de internacionalización brutal. Uh-huh. O sea, es gente que ha viajado mucho, es gente que está en un montón de industrias. O sea, si no es a lo mejor que hayan viajado, pero por lo menos han tenido que relacionarse con gente de otros países y el idioma puente va a ser el inglés. O sea que el inglés es un sí o sí, que en España es verdad que muchas veces la gente dice, no, es que me da pereza, y eso que es idioma obligatorio en principio en la primaria, en la secundaria, pero bueno, bueno, con estos planes que hubo de ponerlo como educación, o sea, como en la educación bilingüe en España con respecto al inglés, claro. Pero creo que es como en francés, el nivel en la nueva generación ahora tiene un nivel que está mucho mejor que estuvo de nuestra generación, por ejemplo. Sí. Yo sé que tuve la suerte en inglés tener una buena profesora cuando estuve en el colegio y después tuve una pasión por el inglés. Y después cuando fui a España, pues no hablaba ni una palabra de español, pero pues hay que comer, entonces rápidamente se aprende cuando estás en el país, claro que es la mejor manera. Sí, hay que integrarse, claro que sí. O sea, no ir de turista con la cámara de fotos colgada y la camisa de flores sin integrarse plenamente, y el idioma es la mejor manera de integrarse. ¿Y tú cómo aprendiste el español? ¿Fuiste a clases regulares? ¿O aprendiste por tu cuenta? Pues vine desde Canadá hasta Barcelona. Estoy exactamente, pues cuando vine estuve en Sant Cugat del Vallès, al lado de Barcelona. Perdona, Vincent, estuviste en Canadá, estuviste en Ubisoft allí, ¿verdad? Sí. Y luego seguiste con Ubisoft, pero en Barcelona. Claro, exactamente. Fue una mudanza profesional dentro de Ubisoft. Uh-huh. Y entonces porque hacía como 7, 8 años que estuve en Canadá, y entonces con mi familia en esta época tuvimos el deseo de acercarnos de Europa, la familia, etcétera, los niños creciendo. Claro. Y miré un poco en Francia, había oportunidad en Ubisoft en Francia, pero los recursos humanos me dijeron, también están interesados por tu perfil en Ubisoft en Barcelona. Y así, pero no hablo español. Y no, está bien, todo se hace en inglés también, entonces no hay problema. Y entonces, pues pensándolo, mi familia en Francia está en el sur de Francia, entonces estuvieron en esta época a 3 horas de Barcelona, que finalmente... si hubiese movido en un estudio en Francia, casi hubiese hecho más lejos. Claro. Pues entonces dije, pues, ¿por qué no? Y me gusta la experiencia ser en otro país. Entonces, en esta época nos dijimos, pues, buena oportunidad, vamos aquí. Y primero tuve como un curso por semana, 2 horas por semana. Y al lado, solamente 2 horas por semana. Sí, pero 2 horas por semana, además de hacer las compras, que tener que resolver todos los problemas de la vida. Aprendizaje y pues un poco en casa. Sí, claro, como cuando vas al supermercado, tuve grandes momentos de soledad, solamente para comprar un sartén, me recuerda haciendo como con las manos, estuvo divertido. Pero sí, con el tiempo, y pues ahora mi mujer es originaria de Venezuela, entonces es mi profesora también. Claro, entonces claro. No tengo elección a hablar bien. Va a escuchar el podcast seguro y voy a tener el resumen y una nota. Te va a pedir deberes, hazme estos deberes. Claro. Y tengo que decir, María Angélica, te hago un beso, te amo.
Ya, está Bien, hecho. Si bien. no lo hago igual, así gano medio punto. Haces bien. Y sí, sí, sí. Y luego al final otra vez, ¿eh? Por si acaso no lo he Exactamente. escuchado. No, no, qué bueno, pero y luego, o sea, que tus hijos han tenido formación, porque cuando te mudaste aquí a Barcelona, Claro. ¿cuántos años tenían tus hijos? ¿Ya eran mayores? ¿Ya sabrían hablar perfectamente francés? Porque estuviste en Toronto, ¿verdad? En No, Canadá, en Montreal. Montreal. En Montreal, Sí. vale. Pues allá, la verdad, Montreal se habla en francés, Sí, entonces ellos no solamente hablaban francés allá. Mi hijo, que tiene 18 ahora, tuvo en esta época 5 años y medio, ya. entonces, y mi hija tuvo 1 mes y ahora tiene 12. Entonces hablan, sé que son cuadrilingües porque Sí, sí. hablan español, catalán, francés, inglés. Qué regalo. Eso es un regalazo, Vincent, es un Claro. regalazo para ellos. Sí, sí, y el grande, el mayor, está en inglés, tiene un nivel alto, es mejor que yo y yo tengo un nivel avanzado, entonces está puro cuadrilingüe, porque también español habla como un nativo y Oh, catalán también, claro, lleva aquí tanto tiempo, normal, lógico. ¿Y claro. también se dedica el mayor, le gusta el tema este del 3D? ¿Está también en esta dirección? Pues ya entré en la universidad y va a la Universidad de Animación 3D en No, Barcelona, bueno. ¿cómo se llama? Ramon Llull, La Salle. Entonces, pues sí, está pues está empezando, entonces va a descubrir, a explorar diferentes, el mundo de la 3D en general, no solamente animación, Ha texturas. sido buena influencia, entonces. Aparentemente sí. Vamos a ver después en qué va, porque yo, claro, primera cosa es mire el programa y a ver qué tal, sí, Claro. qué usan, etcétera. El padre, el Sí, padre que sabe del tema dijo, claro, voy claro, a ver si voy a esta censurar escuela... los profesores. Claro, claro. No, pero iré también allá para dar un saludo a todo el equipo. Es una buena escuela. Pero en España hay buenas escuelas también. Pues vosotros que dan formaciones, pero en Barcelona, Madrid, sí que hay mucho talento. Sí, Barcelona es Sin un hablar centro muy solamente de potente, claro. sin hablar solamente de las escuelas, artísticamente, España es un país muy rico, con mucha diversidad. Entonces, es lo más importante. Más que las escuelas están aquí para tomar este talento y hacerlo crecer, Ya. etcétera, pero es importante tener un país con cultura Claro. general, vamos a decir. Claro, pero fíjate, Vincent, que yo, por ejemplo, porque sé que tú tienes ese background, esa formación también en la parte artística, estuviste de TECAD y de dirección artística también en muchas producciones, entonces es un tema que te gusta. Pero ¿no te parece a ti, por ejemplo, yo lo que observo es, dices, joder, qué pena que en España haya una formación tan buena, pero ya desde niño? O sea, yo recuerdo de chaval, pues decir, oye, no combines este color con este otro para la ropa, o la habitación hay que colocarla, hay que decorarla de esta manera. O sea que, por así decirlo, la parte artística está como muy metida en la cultura. Pero en cambio, a nivel profesional, joder, a la hora de ejercer, siempre se habla fatal. Por ejemplo, no hace mucho, mirando una tabla de salarios, qué cosas, de lo que cobran un artista, hablando de videojuegos, que es lo que a lo mejor yo controlo un poquito. Decir, ostras, pero ¿cómo es posible que España sea el país en el que un artista de 3D, de 2D, sea el país en el que menos se cobra? Y que todo el mundo Claro, no hable bien de la industria en general, de los videojuegos claro. o de esa parte artística aquí en España. Sí, sí, estoy de acuerdo con esto. Es como un círculo, porque creo que hay una cosa, y lo vi también en Francia hace unos años, está mejor ahora en Francia, pero por ejemplo que Quebec y Canadá hacían muy bien es el tema primero de las producciones y el valor añadido. El hecho que las producciones están muy profesional, pero en el sentido que saben hacer sacrificios si hay que hacer un sacrificio para conseguir los objetivos. Quizás es el temperamento de América del Norte y Quebec, por ejemplo, en Canadá, Montreal es como la plataforma mundial actualmente
para el desarrollo de videojuegos. Y creo que tienen es un puente entre Europa y América del Norte. Entonces pueden hacer llegar muchos artistas de Francia, pero de Europa en general ahora y del mundo ahora mismo, porque y se mezcla con la organización norteamericana, que a veces falta en España o en Francia o los países, voy a decir, latino, en el sentido que a veces nos gusta improvisar, aunque hay un punto, sí se puede improvisar, y hay un punto, hay que hacer un videojuego. Y entonces va mejor. En Francia diría que mi experiencia en Ubisoft vi de todo, pero por ejemplo, sé que en España al principio, comparado a Montreal, fue día y noche, pero vi en otros estudios que se había mejorado mucho, en el sentido que no se puede improvisar. El arte, por ejemplo, obvio es importante, pero una producción es un barco y todo tiene que funcionar, y a veces la idea es es cruzar, si es cruzar un océano, hay que cruzarlo, y si hay que decir, tenemos que hacer un sacrificio, lo hacemos. Y sé que cuando estuve en Ubisoft Montreal, trabajé, por ejemplo, en pues fue Far Cry 2, y hay momentos, vas a construir algo que dices va a estar genial, etcétera, pero hay momentos decimos, pues eso no vamos a hacerlo, porque si no, no vamos a estar a tiempo, y lo hacemos porque es importante ir a acabar el proyecto. Claro. Y entonces en España sí, claro que hay talento. Creo que se mejoró mucho, y creo que se puede mejorar aún más con el control de las herramientas. También los profesores, también es un círculo. Tenemos a veces también una mentalidad otra vez digo Francia, España, Italia, bastante conservador. El mundo latino en general. Sí, que a veces, por ejemplo, aceptar un cambio es difícil, y a veces la gente está, no sé si está muy la gente está muy a quedarse con lo que tienen, sin ver lo que va a ocurrir después. Por ejemplo, sé que cuando pues trabajé en Substance 3D desde hace muchos años, y sé que en la época donde no estuvimos tan famoso como ahora, que ahora es el estándar para los materiales, no hay discusión, pero no siempre estuvo aquí. Y sé que siempre cuando fuimos en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, etcétera, la gente estaba mirando con un ojo abierto a ver, que fue como a ver lo que puede llevar esto a nuestro pipeline, flujo de trabajo. El pipeline, claro que sí que está bien. Y sé que en Francia, España, lo viví en España, por ejemplo, fue más, no sé, tenemos eso que funciona bien, entonces no vamos a cambiar. Sí, porque quizás somos más celosos, ¿no?, de nuestra cultura. Yo creo que en general el mundo latino, a ver, hablando del mundo latino, europeo en general, bueno, yo creo que también quizás toqué con la parte de Latinoamérica, pero hablando de la parte europea, ¿no?, de España, Francia, Italia, yo creo que somos muy celosos de la cultura, estamos muy orgullosos de la cultura que tenemos, y entonces quizás en el mundo anglosajón la parte del emprendimiento está mucho más metida en la gente, así como para nosotros la parte cultural es algo que llevamos dentro, y yo creo que es una buena combinación. Bueno, es una buena, sí, por lo menos actualmente, ¿verdad? Es decir, la creatividad, el arte, esa parte de lo que comentabas tú antes, ¿no?, de la improvisación francesa o española o italiana, y meterlo en un pipeline anglosajón, donde lo tienen todo mucho más estructurado, dicen ahora esto, ahora el otro, y ahí quizás sí, tenga un mejor funcionamiento, ¿no? Hay de eso, y creo que una diferencia es que también hablamos con gente que tienen a veces 10, 15 años de experiencia, que son expertos con un producto, y si tú llevas con una nueva tecnología o una nueva herramienta, la gente a veces tiene miedo, dice,
voy a estar principiante de nuevo, y entonces al sitio decir, Claro. cuando estás en esta situación hay dos cosas. O dices, a ver, voy a ver esto porque quizás es el futuro, que en mi opinión es la manera de hacer, y que lo hacen más fácilmente Claro, pero en estos países del en norte, el vamos a mundo decir. del emprendimiento es lo lógico, ¿no? Dices, ostras, Exacto. supone que hay que mejorar en la empresa y no tengo que pensar en mi acomodamiento, que estoy muy cómodo en mi posición, sino en decir, a ver, ¿qué puedo utilizar en mi flujo de trabajo, en cómo hago las cosas? Y voy a introducir una nueva herramienta que me ayude a agilizar esta parte o a mejorar esto otro. Y quizás en la parte del noreuropea o el mundo anglosajón en general o germano. Lo hacen, sí, lo hacen más fácil. En Francia, como digo aquí, o en Italia, y hay otros países, no sé, y otra vez depende también de la cultura de cada empresa, etcétera. Pero vi mucha gente que están como, sientes que están en una zona de confort donde están experto reconocido y tienen miedo que si algo nuevo se introduce, pues van a perder esta posición. Pero estamos en una industria donde hoy el estándar es una tecnología y quizás en 5 años estará completamente reemplazado por algo. Entonces, si eso es un consejo que doy a cualquier gente, no son industrias donde vas a decir ya sé todo y está bien que después tus estudios estará listo. No, hay que ponerse en una manera de pensar donde vas a aprender toda tu vida. Claro. Este verano, por ejemplo, decidí quería aprender los APIs de Substance 3D que nos permite controlar las herramientas con Python. Entonces es código, hice un poco de Python antes y entonces conocía la lógica, pero Claro, nunca... es una cosa diferente de la parte artística de la que tú vienes, o sea que has tenido un esfuerzo importante. Claro, y yo me considero más técnico que artista. Pues entonces me va bien, pero... Mejor, claro. Estuvo la primera vez, pero me dije, pues... tengo tiempo este verano, los veranos generalmente es un poco más tranquilo, la gente se va de vacaciones y yo dije pues a ver qué tal y empecé a jugar con esto y aunque no soy un programador, pero creo que es importante quedarse abierto y quedarse y ponerse en el modo estoy aprendiendo y está bien, voy a aprender toda mi vida y nunca en mi vida sabré todo sobre todo porque claro. pues no es posible. Primero y segundo, siempre habrá nuevas cosas que aprender. Claro. Quizás a lo mejor, fíjate que el perfil que tienes tú no es un perfil o no es un rol o no es un puesto de trabajo que digas, a ver, ahora de repente Adobe tiene saca un puesto de Technical Evangelist. O sea, son puestos que dicen, a ver, esta persona puede hacer esto. O sea, a mí me parece muy curioso porque en esta industria en general, la industria del entretenimiento, de la cinemática, de los videojuegos, porque claro, en tu caso Adobe y sobre todo el Substance trabaja en un montón de industrias, ¿no? No solamente en cine o en videojuegos, sino en publicidad a lo mejor también. Claro. Y es curioso que no sean los puestos tradicionales que digas, a ver, yo soy... Por poner un ejemplo, yo soy una persona de finanzas, pues me voy a encargar de la contabilidad. Y claro. No, y hay muchos puestos que van surgiendo a medida que hay esa necesidad, aparece un puesto nuevo y como no se puede ofertar ese puesto a alguien de fuera, dices, a ver, esta persona que va controlando de este tema. Y es gente que se va adaptando a ese puesto. En tu caso fue así, ¿verdad? Porque viendo tu perfil... es muy polifacético, o sea, manejas un montón de habilidades. Claro, pues es un poco divertido como ocurrió, porque especialmente Francia en español, cuando digo a mis familias que soy evangelista, hay la connotación religiosa directamente, entonces dice hago exorcismos, si tienes pecados puedo confesarte, ningún problema. Pero no, en Estados Unidos evangelista es una posición que existe desde hace unos años. Creo que es Apple que fue uno de los primeros a crear esto, y es la idea de
especialmente empresas tan grandes como Adobe, Apple, Microsoft, pues hay el lado corporación enorme que da miedo, hay gente que pues si hace más de 10.000 gente odia directamente. Y la idea detrás de esto es justamente poner personas humanas, vamos a decir, para hablar de los productos y para hablar con la comunidad y para presentar las noticias, porque si no, la idea es mantener y guardar una dimensión humana con la comunidad. Pues tiene Y yo sentido, claro. ¿Cómo? No, que digo que tiene mucho sentido el acercar una empresa de estas gigantescas que las ves como un monstruo inalcanzable y poner una persona que haga de puente entre ese gigante y los usuarios. Claro, exactamente, es como una escala, porque son empresas tan grandes que tienen que comunicar a diferentes niveles también, porque claro que, por ejemplo, hay cosas que tienen Adobe también es PDF, entonces PDF es Adobe Sign, entonces trabajamos también con gobiernos, entonces son cosas enormes, entonces hay un nivel de comunicación que tenemos que hacer al nivel de corporación, porque se tiene que existir y se tiene que estar aquí. También estamos en la bolsa, entonces hay un nivel de comunicación que se tiene, no tenemos elección que ser muy neutra, porque otra vez estamos una empresa pública, etcétera. Claro. Pero también no se puede hacer solamente eso, sino parece una empresa súper fría. Y sí, somos más de 25.000 gente. Pero es... ¿En tu departamento? O sea, no, en total en Adobe. En total de Adobe estamos más o menos eso, más de 25.000. ¿Y evangelistas? Es enorme. Claro, evangelistas, ¿cuántos puede haber en Europa, por ejemplo, o en España? Mucho menos. Depende, porque hay, pues primero hay por cada departamento, casi, por ejemplo, hay Creative Cloud, entonces lo que es Photoshop, Illustrator, etcétera, tienen un equipo de evangelistas, la mayoría en Estados Unidos, pero cobran todo el mundo, incluyendo yo. No estoy dedicado a Europa, lo hago para el mundo, pero si hablo del equipo Substance 3D, creo que somos 7. Y dentro, sí, 7. Wes McDermott es mi jefe, es el líder de todos los evangelistas para Substance 3D. En Europa somos 3, creo, si no me equivoco. ¿Tú te ocupas de alguna zona en concreta, alguna zona geográfica o...? No funciona por zona geográfica, funciona más... decidimos hacerlo un poco por tema, si podemos, aunque tocamos en todo. Entonces yo sé que me dedico más a la parte pues técnica de nuestras herramientas. Por ejemplo, voy a mostrar pues flujos de trabajo, cómo puedo hacer, pintar un ID map dentro de Painter, por ejemplo, que es un poco más técnico, aunque tengo colegas como Anna Natter, que está en Alemania. Ella está más cerca en su lado artístico de justamente de Creative Cloud, lo que usa en Photoshop, Illustrator. Entonces hace mucho contenido que explica cómo usar Illustrator con Substance 3D, por ejemplo, cómo puedes hacer puentes entre eso. Tenemos Nick Sharma, que está en Estados Unidos, que es más en el diseño de producto. Entonces va a mostrar cosas. Entonces es más por tema, pero tocamos todo el mundo, todos. No es yo voy en Europa, o sea, es más bien excepto a veces. Sí, excepto por eventos. A veces, por ejemplo, si dicen hay un evento en Europa, pues van a intentar a llamar o Ana o yo o Guillaume, que está en París también, y intentamos hacerlo así. Pero si no, sí, es más por tema. Yo es más la parte técnica. Es, por ejemplo, en la vuelta a escuela. Formativa. Sí, formativa, claro. Siempre, o si hay una nueva funcionalidad en Substance Designer, por ejemplo, voy a tocarla y voy a hacer algo con esto. La última vez mostré cómo hacer
un filtro, por ejemplo, para hacer una transición, pero en 3D entre dos imágenes. ¿Y esta formación cómo la haces, Vincent? ¿La haces a través de tu canal de YouTube o la haces directamente en las empresas cuando te llaman? ¿O Adobe tiene un lugar en el que hay unos tutoriales? ¿O no es a través de tutoriales? ¿Cómo funciona? Los evangelistas lo hacemos en nuestros propios canales, aunque a veces, por ejemplo, podemos hacer... participar a la comunicación en los canales oficiales. Por ejemplo, hoy, si no me equivoco, tenemos hoy, lo siento, estamos en julio, grabamos el 30 de julio para estar transparente. De 2024, para el que lo oiga dentro de 3 años. 2012, 2025 estamos en el futuro. 2024 y hoy estamos lanzando una nueva versión de Substance 3D Designer. Y yo me preguntaron, como designer es un poco más técnico, ¿te apetecería hacer los videos de promoción? Entonces hice los videos y van a estar en los canales oficiales. Pero también con la posición de evangelista, que es importante, otra vez es que la gente no habla con Adobe, habla con Vincent de Substance 3D o Wes o Ana, y cada tiene su propia personalidad. Y entonces yo como mi canal, mi tono, como hablo con la gente, soy yo. Entonces, pues claro que no voy a estar vulgar o cosas así, pero no tengo un papel donde está escrito, tienes que hablar así, y es a propósito. Lo que queremos otra vez es si la gente que me sigue porque dice, me gusta la manera que Vincent está enseñando, o los temas que está tocando me encanta, o quizás juez, etc. Pero si tenemos la suerte de tener esta libertad de hacer eso. Y yo sé que si uso principalmente YouTube, y lo que hago cada 2 semanas, pues excepto durante las verano, pero generalmente cada 2 semanas intento hacer un live stream, pues 3, porque las 3 idiomas, pero mismo tema para las 3, o voy a hacer un tema, por ejemplo, sé que en septiembre creo que voy a hacer uno sobre el API Python, porque el día que aprendí voy a explicar a la gente, pues puedes hacer cosas y vamos a hacerlo juntos. Primicia, anunciándolo por aquí. Sí, exactamente. Y o si no, también tengo invitados, como hacemos aquí, pues lo hago también. Voy a decir, intento invitar a artistas y otra vez en francés, en español y en inglés. Y con esto estoy muy orgulloso, especialmente en español y en francés, porque, como hemos dicho, hay muchos artistas de calidad que a veces no van a tener la misma visibilidad que en la escena internacional, porque pues sí hablan inglés, pero está bien otra vez, más para la identificación también que de los estudiantes, que ves, mira, al lado de mi casa, por ejemplo. Además tiene mucho sentido porque, claro, cuando tú lanzas un producto o lo que sea, pero bueno, quieres que llame la atención y que abarque mucha gente, no vas a lanzar todo lo que tú publiques, que alcance el mayor número posible de gente, de público. Bueno, pues aquí alcanzas un 70%, aquí alcanzas el otro 20% y con este otro el 10%, y ya tienes a toda la población. O sea que yo creo que es una, no sé si llamarlo estrategia, pero bueno, que tiene completo sentido, claro. Claro, aunque sé que las entrevistas tienen bastante éxito, pero estamos menos en los números de cantidad que en inglés decimos engagement, es como la gente interactúa con el contenido, en el sentido que por ejemplo, en mis canales nunca haré el mismo número de vistas que el canal oficial de Substance, pero no es el papel. El papel es decir, quiero tener un nivel de interacción que está proporcionalmente más alto. Y es eso porque significa que si la gente interactúa, que le gusta, es más importante que creas una relación con la gente. Claro. Y sé que en mi recibo, que sea en LinkedIn o en
o en X o en YouTube, muchos comentarios. Gracias, no entendí esta parte, puedes explicarme. Sí, sí, claro, hablamos, etcétera. O en Reddit también, intento estar un poco en todos los lugares. Me consta que contestas siempre, además muy, muy rápido, muy eficaz y muy generosamente, lo cual se agradece un montón. Generalmente sí, respondo a todo. Lo único que a veces no voy a responder es si hay un troleo que puede ocurrir. Bueno, algo que para mí no es algo constructivo, pero casi nunca ocurre. En 7 años me ocurrió quizás 3 veces, 4 veces, entonces yo tengo que quejarme con esto. Pero si no, respondo a todo y la gente a veces se ha sorprendido. Me respondió usted. Claro. No, claro, porque es verdad que no lo hace todo el mundo, porque, oye, utilizan hoy en día robots de respuesta automática pero... o un equipo de gente que les ayuda a hacer las respuestas, pero claro, en tu labor como persona que hace de puente, pues tiene... Pues, además, todavía no estoy en nivel donde tengo tantos mensajes que no puedo manejar, pero además me parece... no sé que yo empecé a hacer tutoriales antes de trabajar en Algorithmic o Adobe Substance 3D, porque justamente aprendí mucho de la gente que estaba compartiendo en línea en los forums, y entonces hay un momento me puse a hacer mucho de Substance Designer, y hasta un punto que estuve bastante bueno, estuve en contacto en esta época con el equipo y tuvieron un nodo que se llama Pixel Processor, que es un nodo bastante técnico. Y en esta época estuve hablando con mi colega, que no estuvo mi colega, pero en esta época, que se llama Nicolás Germán, y me pidió si podía probar esto. Y lo probé y empecé a hacer más cosas, hasta un punto que finalmente, cuando estuvo lanzado, estuve uno de los únicos que sabía usarlo. Y dije, pues quizás puedo empezar a hacer tutoriales. Yo aprendí en línea, entonces quizás es el momento de volver un poco a la gente. Y finalmente fue una buena idea porque pues hice unos tutoriales que funcionaron muy bien, la gente dijo gracias, etcétera. Y hasta un punto que finalmente con Algorithmic charlamos un poco y dijimos, pues quizás podemos trabajar juntos, y así se hizo. Entonces es una buena historia porque a veces decimos sí, hay que dar y el mundo te devolverá. Y pues en este caso sí, hice contenido y al final hay un momento donde algo surgió y estoy aquí. ¿Siempre has estado trabajando en remoto, desde casa, Vincent, o alguna vez estuviste en estudio? Pues antes cuando trabajé en Ubisoft, trabajé en estudios. Entonces estuve directamente así, y después trabajé en una otra empresa en Barcelona y estuve buscando algo y no sabía. Y en Barcelona quería trabajar con los productos Substance porque me gustaba, pero en esta época, pues es lo que hemos hablado, nadie en Barcelona estaba usando Substance. Y especialmente aquí hay muchos estudios móviles, excepto, pues ahora un poco más, hay más de todos los tipos, pero en esta época fue mucho móviles, entonces Substance no había muchos juegos en 3D, vamos a decir. Hasta un punto que me dije, pero quizás el equipo de Substance directamente está interesado. Entonces los contacté a Nicolás. Espera. O sea que tú no era un puesto que se publicó, ni, o sea que fuiste tu iniciativa propia, que estabas en otra empresa y dijiste, voy a contactar con Adobe, con Substance, y les voy a proponer esto. Exacto, y yo estuvo bastante pequeño, estuvo un riesgo también para mí, porque Substance, yo fui el empleado número 43 para dar una idea en total, entonces fue como un riesgo porque tuve una buena posición, pero me gustaban los productos y para mí eso tenía que...
para mí estaba el futuro. Y más importante, estuve en un momento en mi carrera donde diría que menos la empresa que la gente que la compone me interesaba. Y conocía, estaba en contacto con ellos justamente para probar las cosas. Y fue gente con mi criterio que son gente de valor, muy listos y de valor. Y más importante, conocía también el Sébastien Deguy, que es el fundador de Allegorithmic y ahora que es el presidente de la parte 3D de Vice President, lo siento, de la parte 3D en Adobe. Y lo conocía y también es una persona de valor y fue una de las cosas que pregunté, por ejemplo, hay mucha gente que se va, el turnover, como decimos en inglés, entonces turnover para hacer es el ratio entre la gente que está contratado y la gente que se va. Y si es algo que es alto, significa que la gente no necesariamente está bien en la empresa, porque se van rápidamente. Y es algo que yo miro, porque si veo que es alto, para mí significa que no es necesariamente un lugar para trabajar. Sí, puede ser un señal que hay una ambiente tóxica o algo así, no sé, quizás me equivoco, pero es algo que miro. Bueno, pero a ti te ha funcionado. Entonces, sí, contacté a Nicolás, que le dije, ¿crees que mi perfil podría interesar a Allegorithmic? Y me dijo, podría ser, deberías contactar a Sebastián. Entonces, contacté a Sebastián. Qué bien. Sí, y al final, pues, hemos empecé como community manager y me preguntó, ¿quieres ir a París o a Clermont-Ferrand, en el centro de Francia? Dijo, pues, estoy en Barcelona, quizás para hacer crecer el mercado ibérico. No sé, pues estuve bien, la verdad. Entonces me dijo, pues, para mí ningún problema. La posición que vemos para ti no necesita que estés en un lugar en particular. Y entonces, sí, una cosa divertida es que empecé como community manager. Entonces, y me recuerda en esta época la gente dice, eres director técnico de arte, community manager, nada que ver, claro, ¿Qué está pasando? Y expliqué, pues, sí y no, porque la cosa es que no fue exactamente un community manager como puro comunicante, porque ya estuve en los forums de Allegorithmic ayudando a la gente. Y entonces fue, pues al final, antes lo que hacía, por ejemplo, en Ubisoft es ayudar un equipo de artistas en el contexto de un proyecto sobre todos los temas técnico-artístico. Y en este caso es ayudar una comunidad sobre unas herramientas específicas. Pero fue ayudar a artistas, finalmente fue la misma cosa, pero de una manera diferente. Claro. Lo veía así. Y estabas enfocado, en esa época estabas enfocado en el territorio ibérico, es decir, Portugal, España y Francia. No, mundo. A nivel mundial. Sí, estuve. Como te digo, la empresa estuvo el empleado 43, entonces no había ideas. Tuvimos la mayoría en Francia, había como 3 personas en Los Ángeles, uno en Kentucky, Wes, que es mi jefe actual, pero estuvo pequeñísimo. ¿Y cómo os comunicabais? ¿Os comunicabais por email tranquilamente o hacéis? Slack. De aquella yo creo que no había, las videollamadas no estaban tan de moda. Claro bueno, que sí. Sí, estuvo en 2016, entonces había Slack, Slack estuvo al principio de Slack o había para comunicar en línea, entonces lo hacíamos así. Y pues lo que pasó es que la idea cuando yo fui contratado es decir, pues claro, me interesa, pero también quiero seguir tocando los programas, las herramientas, no hacer puro comunicación, porque sí, es algo, soy técnico, pero también soy un hombre que me gusta automatizar las cosas y cuando vi el estado de las cuentas de Twitter en esta época, dije, pero ¿qué es eso? Estuvo muy amateur y aunque nunca trabajé en comunicación, siempre me interesaba el tema de las redes sociales, pero más cómo funciona, cómo se puede mejorar, etc. Y funcionó. Entonces cambié muchas cosas, compartí más cosas de la comunidad y funcionó bien, muy bien.
porque creo que pues empecé, estuvimos en comunidad de 45.000, había 7.000 personas creo en Twitter y 40.000 en Facebook, que No fue es la nada. gran época de Facebook. Cuando me fui, tuvimos más de 800.000 Uf, gente en todos los... Entonces funcionó bien, estoy muy orgulloso de lo que hice, claro. pero la cosa que al final fue un poco, no difícil, pero una frustración es que creció tanto que hay un momento estuve dedicado 100% a hacer solamente community management. Sí. Y no pude tocar las cosas, las herramientas tan como quería. Y además, pues, cuentas cortas, como decimos, hubo una oportunidad en un momento donde tenemos en Adobe Substance 3D un departamento que se llama Art Dev, entonces desarrollo de arte, y estoy dentro de este equipo. Uh-huh. Y tuvimos una nueva jefa manager para esta parte. Y justo en este momento hice en Off de Barcelona, no sé, que es una conferencia de diseño gráfico, hice una presentación sobre Substance 3D delante de la gente para mostrar lo que hice. Y ella me dijo, pero ¿conoces los productos? ¿Sabes usar los productos? Y pues claro, estuve contratado por eso, pero no sé, porque como eres community manager, y me dijo, pero es una pena que si sabes usar los productos, que solamente hagas community management. Y empezando con esto, justamente tuvimos también la idea de montar este equipo de evangelistas para otra vez poner caras delante de los productos. Y me dijo, pero ¿te interesa? Sería Wes, y como Wes es un gran amigo, además de ser un gran colega, me dijo, pues claro, vamos. Y entonces sacó eso desde hace 2 años más o menos ahora. Y está muy bien porque, como te digo, es una mezcla donde puedo elegir más o menos los temas que quiero hacer. Por ejemplo, sé que, como te digo, va a estar un poco de Python. Voy a mostrar un poco de eso las próximas semanas. A veces sí, por ejemplo, la única cosa que puede ser guiada es, por ejemplo, si tenemos un lanzamiento de una nueva versión de Substance Painter, claro que nos dices, pues mira las nuevas funcionalidades y si puedes hacer un poco de contenido para soportar esto. Pero otra vez es sin obligación. A veces podemos decir, pues con lo que hago no estoy inspirado, pero sí, siempre hay cosas que hacer con esto. Entonces, pero Vincent, es que eres el ejemplo perfecto de lo que se dice siempre de la iniciativa propia, del emprendimiento, o sea, ¿cómo decirlo? No me sale ahora la palabra, pero vamos, del emprendimiento, pero no solamente como se nos ha vendido a lo mejor desde la parte de los Estados Unidos, de decir la persona que puede, que crea algo por sí misma, no. Además es que tú dentro de una empresa, una macroempresa, has tenido la oportunidad de aportar, de crear algo nuevo y de hacerlo de estabilizarlo. Eso me parece increíble. No es algo que se vea mucho. No sé, pues primero quizás se vea, pero tengo la suerte de estar visible por mi trabajo. Estoy seguro que hay mucha gente que lo hace internamente en empresas, pero cuando no está en relación con la comunicación no se ve tanto. Pero claro que creo que es importante. Diría que las cosas no llegan solas, pero no diría que hay que buscarla, pero hay que hacer cosas, proponer cosas, y a veces sin querer hay una oportunidad que surge porque hiciste algo un mes antes. Por ejemplo, quizás si no había hecho esta presentación en Off, la manager de ArtDev no hubiese sabido que conocía los productos. Claro, pero es un poco ese equilibrio, ¿no? Entre lo que es tú crear las oportunidades porque quieres hacer algo, tienes un proyecto, no solo eso, sino que aparte tengas la suerte de que aparezca en el momento oportuno. O sea, se juntan un montón de factores que
que no Sí, es es que fácil que equilibrarlos de manera adecuada o de que encajen sí, en la dirección correcta, claro. claro, pero por ejemplo, me recuerda una de las últimas conferencias de Steve Jobs que dijo algo que cuando estuvo en la universidad, que fue un poco un fracaso para él en esta época, pero decidió que fue de, no sé, de business, pero no le gustaba, pero hizo un curso de caligrafía dentro de esto y al final, al principio la gente dijo, pero estás perdiendo, no te sirve, está bien hacer caligrafía, pero no te serviría. Pero lo que pasó es que cuando hizo los primeros Macs, pidió que había diferentes fuentes de escritura en esto y al principio los programadores dicen, pero no sirve a nada, es para escribir en una pantalla, hasta que finalmente uno de los primeros mercados que tocó Mac por estas fuentes fue el mundo de la impresión. Entonces, dio este ejemplo para decir que a veces va a ser una cosa que no tiene sentido hoy o que no ves una cosa hoy, pero quizás en el futuro los hilos van a juntarse y va a servirte. Y sé que yo fui bastante así, por ejemplo, y es un poco, no voy a decir la selección natural, pero si aprendes algo, a veces va a darte algo positivo completamente diferente de lo que esperabas, pero algo nunca había pensado dejar, por ejemplo, la industria de videojuegos para trabajar en los software. Sí, No porque fue mi... tú estuviste antes en los videojuegos, claro, estuviste en Ubisoft y además no solo en Ubisoft, que también has estado en otras industrias, o sea, que has estado siempre cambiando. No digo evolucionando, puedo entender cómo mejorar. Después fue Social Point, entonces Social Point fue también videojuegos, entonces pasé en el mundo de 3D, pasé de videojuegos a Algorithmic. Bueno, pero si nos remontamos antes, Vincent... Ah, sí, entonces completamente diferentes. Claro, cuenta. Pues tú hiciste la licenciatura de Educación Física o Ciencias del Deporte. Sí. Si ves mi camino, la gente dice, pero no hay sentido, pero al final no está hecho para tener sentido. Pero sí, empecé cuando estuve el momento de hacer mis estudios, pues hice un bachiller científico, después hice Universidad de Deporte, que no lo hice de manera seria, entonces, pero aún aprendí cosas, pero lo dejé, hice un poco de comunicación de empresa, empecé a trabajar, pero al lado decidí para aprender un poco de comunicación de empresa, que fue útil, la verdad, y después me fui a Canadá. Y siempre tenía, cuando era más joven, la idea de trabajar en videojuegos porque no soy un hardcore gamer, como decimos, pero siempre me había fascinado cómo estaban hechos los videojuegos con las historias. Y el otro día en la casa de mi madre encontré cuaderno donde escribe escenarios. Estuvo divertido. Pero en Francia en este momento estuvo bastante muerto, la verdad. Entonces cogí un camino seguro, aunque no existe un camino seguro, y no hice esto. Pero cuando decidí ir a Canadá, allá estuvo el contrario. Llegué en 2003 y allá la industria estaba explotando. ¿Llegaste con un contrato bajo el brazo o llegaste a la aventura? ¿Fuiste llamando a la aventura? A la aventura con una bolsa sin trabajo, sin nada. Y fui con la que fue mi novia en esta época. Y dijimos, vamos a pasar un año para la experiencia y volver. Y finalmente, cuando fuimos nos gustaba mucho la vida allá. Y yo, llegando allá, vi que sí, la industria 3D de videojuegos estaba enorme, explotando, reclutando. Entonces me dije, si quiero... ¿De qué año hablamos? De 2003. De 2003, claro. Sí, fin de 2003. Entonces lo que hice es que, pues como tenía un poco de experiencia de Photoshop, pero no de 3D,
Entonces, pues, encontré un trabajo, fui assistant manager en una tienda de deporte durante 3 años y al lado aprendí 3D, aprendí 3ds Max y pues me formé. ¿Cómo? ¿Por tu cuenta? Sí, por mi cuenta después del trabajo o antes del trabajo. Y lo que pasó es una vez que tuve un permiso, un visa que me permitió trabajar en cualquier lugar, porque antes estuvo un visa cerrado, pues empecé a poner mis CVs en los estudios de videojuegos y el estudio de mis sueños fue Ubisoft, que es allá enorme, etcétera. Y postulé una vez que fue negativa y postulé una segunda vez y fue positiva. Entonces, otra vez oportunidad porque, por ejemplo, estuve bastante junior en esta época y sé que empecé en el videojuego Far Cry 2, que fue enorme. Y sé que una cosa por la que me dieron una oportunidad es que mientras que me formé, quería encontrar proyectos concretos, porque la cosa es que, pues sí, tienes que tener algo relevante. Y entonces busqué un poco en los foros de 3D y había estudiantes en Francia, no sé qué escuela, que estaban buscando artistas 3D para ayudarlos a hacer sus proyectos. Sí. Y trabajaban en el CryEngine de Crytek en esta época. Y entonces me dijeron esto, ¿te interesa? Y dije, pues sí, porque necesito experiencia. Entonces hicimos una pequeña cosa y cuando entonces apliqué en Ubisoft, fue Far Cry 2 y la versión anterior de Far Cry 2, el primer Far Cry, estuvo hecho con el CryEngine. La razón, porque qué bueno. CryEngine. Y entonces ellos dicen, ¿tienes experiencia con el CryEngine? Dice, pues un poco hicimos este proyecto, etc. Muy bien. Sé que fue un punto que les gustó mucho y así pude empezar. Pero aunque otra vez cuando hablamos que a veces te vas en una dirección y hay oportunidades, muy rápidamente vi que artísticamente no tuve el nivel de los otros artistas que bestiales, pero hubo una oportunidad de algo que fue más técnico, que fue un sistema, buscaban un artista, hubo una reunión con todos los artistas de personajes y dijeron, pues estamos buscando a alguien, hay que tener a alguien en el equipo que se dedica a montar kit de personaje. Entonces había como es para montar las cabezas con los cuerpos, con el color de piel y entonces algo bastante técnico que los artistas no les gustan hacer. Pero como yo no me sentía al nivel artísticamente comparado, dije, sí, yo quiero hacerlo. Y entonces lo hice y se pasó súper bien. Me correspondía, había una parte, fue una mezcla entre arte técnico y se pasó bien. Y sé que unos meses después tuve una reunión y mi jefe me dijo, pues primero todo se pasaba bien y me dijo, vamos a tener una reunión. Qué raro. Estuve un poco miedoso y me dijo, pues es para disculparme. Me dice, disculparte de qué. Y pues sé que haces este trabajo desde unos meses, aunque eres artista de personaje, sé que es aburrido y que los artistas de personaje no les gustan hacer eso. Entonces no te preocupes, estamos buscando a alguien para hacer esto. Y le dije, espera. A mí me gusta hacer eso. Entonces, si te va bien el que yo lo haga, no vuelves. No, está bien. Sabemos que no es. Quiero hacerlo, me gusta. ¿Te gusta? Sí, claro. Él no podía creer que un artista le gustaba hacer esto. Claro. Y porque la mayoría no les gustan hacer estas cosas. Y dije que sí. Pues perfecto. Y después tuvimos, sabes, cada año más o menos tienes una reunión para saber y hay alguien que me dijo, pero tú no eres artista, ¿no? Tienes que cambiar para ser artista técnico
O sea, que O tenías un asistente perfil directo. más técnico. Qué bien, Vincent. O sea, el ir descubriendo a base de comunicación, de tomar tú la iniciativa, cuál es tu perfil Claro. en el que mejor encajas, aunque luego puedas cambiarlo, claro. Sí, sí, pero fue divertido porque ni conocía ni sabía que existaba la posición de artista técnico. Como te digo, aprendí solo, entonces solamente leyendo. Y además, haciendo eso, aprendí a hacer scripts en 3ds Max. Entonces aprendí Max Script porque tuve, por ejemplo, que hacer cosas muy repetitivas y hay un artista que estuvo bastante técnico, pero mucho más senior que yo, que me dijo, ¿qué estás haciendo? Y pues tengo que tomar cada objeto, crear un nodo abajo, renombrarlo así. Y me dijo, pero ¿sabes que puedes ¿conoces MaxScript? Y dije, no. Y pues con eso podrías automatizar eso y sería más fácil. Y así, pero dice, no soy programador. No, pero tampoco es complicado. Y déjame. Y dame unas horas. Y viene una hora después Sí. con 10 líneas. Sí. Entonces, Copia y pues, vale, y me dice, pues lo que haces es seleccionas tus objetos y haz un clic y ya. Y haz un clic y ya, y mi objeto estará hecho. Y no, tu objeto, todos tus objetos. Y estás bromeando. No. Entonces cogí todo su objeto, hago un clic y ¡bra! Todo el trabajo que estaba una semana en 2 segundos. Ahí viste la luz. Y joder. Claro. El día después me pedí un libro de MaxScript porque tengo que conocer esto, es bestial. Claro. Y pues haciendo eso, empecé a hacer MaxScript y pues el scripting, la cosa es que pues te gana mucho tiempo y más que eso puede sacar mucha frustración a un equipo de trabajo. Especialmente en proyectos, a veces hay cosas que tienes que hacer, trabajos de mono, como decimos, pues esto nadie quiere hacerlo y si tienes un botón y dices, pues haz eso y te lo hace. Facilitas la tarea a un montón de gente y un montón de tiempo. Sí, en este caso los artistas te aman, los productores te aman porque entonces sacas frustración, ganas tiempo, los artistas pueden focalizar en el arte, al sitio focalizar en la parte técnica, no se hace todo, pero hay muchas cosas. Entonces, pues generalmente si fui en la dirección de arte técnico, entonces después el proyecto siguiente hice la misma cosa y es aquí que negocié para decir pues quiero ser asistente director técnico oficialmente porque aún mi título estuvo Character Artist. Dije pues hace 2 años que estoy en Ubisoft y ni hice un personaje en 3D, entonces no soy Character Artist. Pues me dijeron pues tienes razón y después seguí en este camino que me gusta mucho. Y por ejemplo, los scripts que hago en Python, misma cosa, es para sacar y tú a la hora de plantear todas estas cosas dentro de la empresa, a mí me admira mucho o intuyo que tienes que tener una capacidad de comunicación muy buena, porque por ejemplo yo entiendo que muchas veces la gente tiene miedo a proponer algo, incluso mira, esto último que acabas de decir, oye, que llevo aquí 2 años y yo creo que me tenéis que nombrar o cambiar el rol dentro de la empresa. Quiero ser esto. O sea, que porque es que es una sensación que tengo yo, ¿no? ¿No te parece que, por ejemplo, ahora en general en el mercado, la gente en general, ya no en el mercado, esas capacidades comunicativas como que no están tan valoradas, no es que no estén tan valoradas, pero que la gente carece de ellas y que son precisamente ya no solo la parte técnica de tus capacidades, sino que claro, son importantes, sino que es gracias a esta comunicación la que te ha permitido dar esa vuelta de tuerca y seguir avanzando. Sí, hay un poco hay de esto. Creo que, pues, como decimos, de los hilos, etcétera, creo que, por ejemplo, mi experiencia como assistant manager en una tienda de deporte que podría parecer que tiene nada que ver, pero cuando están en esta posición tienes
que sí o sí manejar muchos conflictos a veces, clientes que no están felices, empleados que no están felices, puede ocurrir. Y la cosa es que en esta posición pues tienes que manejarlos. Y entonces eso me sacó un poco el miedo de eso, del conflicto, porque pues al final no es un conflicto, hay manera de manejarlo, o al menos un conflicto violento ni negativo. Exacto. Ni, simplemente, a veces sí, es buscar soluciones, es solamente a veces no necesariamente están opuestas, pero puntos de vista que tienen que acordarse. Y sí, eso me gusta mucho. Pues en mi temperamento también soy bastante extrovertido, pero es verdad que eso me ayudó mucho, y también analizar una situación. Por ejemplo, ¿qué estoy llevando ahora en la empresa? Y ver si están en posición de fuerza o no. Puede ocurrir, es estúpido, pero sé que, por ejemplo, en este primer proyecto estuve el único que sabía hacer funcionar este sistema de kit, y aunque estuve junior, pude pedir cambiar de nivel, porque dije, sí, hay cosas, tengo mucho que aprender, pero hay otras que hago en un nivel senior. Entonces, la verdad es entre los dos. Eres un gran valor en la empresa, claro. Sí, pero exactamente. Y lo que hice, por ejemplo, para cambiar de artista de personaje a asistente director técnico, pues eso, por ejemplo, estuvo fácil. Dije a mi jefe, no quiero una promoción, quiero una regularización. Si soy el único artista de personaje que no hizo un personaje en Ubisoft, y hago scripting, hago cosas técnicas, entonces es solamente ponerlo. Y sí, entonces estuve en una buena posición porque pues hacía cosas y herramientas que ganaban mucho tiempo. Entonces al principio me dijo, sí, veremos en el fin del proyecto. Dije, no en el fin, en la próxima evaluación, porque en el fin vamos a cambiar el equipo, etcétera. Entonces es muy bien. Sí, es difícil. A veces diría que no debería estar solamente... eso es más un consejo a las empresas, porque hay muchas empresas que dicen, la gente tiene que buscar lo que quieren, etcétera, que está bien, sí, claro que la gente... Pero hay gente también que van a hacer un trabajo que no le gustan los conflictos, y está bien, porque a veces sirve, a veces no sirve. Pero esta gente está útil y necesario. Claro. Vi eso, por ejemplo, en Ubisoft, como hay mucha competencia, hay muchos estudios. Hay un momento, Ubisoft se dijo, queremos guardar nuestra gente, y a veces hay gente que se va y ni nos dicen por qué, y se van y no nos ha pedido nada, etcétera. Y sí, pues es eso. En este caso es la empresa que tiene que ver. Es la responsabilidad de la empresa averiguarle los motivos, claro. Sí, claro. Y también decir, estar proactiva y decir, estás feliz, porque si no, y a veces, si no, te vas a encontrar en una empresa donde solamente los tiburones van a estar al tope, y no puede haber solo tiburones en una empresa, es inviable. Exactamente. No y depende, puedes estar, no tienes que estar extravertido, por ejemplo, para estar un excelente artista 3D, o después, claro que puede servir, siempre es importante, introvertido o extravertido, saber comunicar. Y sé que con vosotros el último año hicimos un podcast también, una video, sí. Y hay uno de los estudiantes que me dijo, pero yo soy más introvertido, y le dije, pero no creas que sea una debilidad, es una fuerza también. Lo que hay que saberlo, y hay que comunicarlo también. Si alguien te dice, pero mira, yo soy introvertido, si me pides ir delante de 100 personas a hacer un discurso, quizás no soy la buena persona, pero para escuchar a la gente o para hacer eso, entonces hay que tomar cómo la gente está,
al nivel de personal, pero también al nivel de empresa. Claro. Y especialmente los jefes o los directores o los presidentes, que generalmente son gente extravertida, directiva, y está bien, para su papel está perfecto, pero tienen que... gente muy técnica que olvidan esa parte del componente humano, y ya no hablo de moral o de buenismos, no, hablo de eficiencia a nivel de empresa. O sea, si tú trabajas con un personal, con gente con personas, por así decirlo, pues es normal que tengas que trabajar esa otra parte más humana, si quieres que la empresa vaya bien, es lógico. Pero yo creo que hoy en día, tú además lo conoces mejor, claro, dentro de la industria ese tipo de papeles están aflorando y hay cada vez más gente trabajando en este tipo de tareas. Claro, otra vez depende de las empresas, depende de la cultura de la empresa. Sé que, por ejemplo, si como te dije, una de las razones por qué estuve interesado en Algorithmic fue por la gente, perdón, y también porque vi gente dentro que fueron más de perfil introvertido, discreto, pero que fueron brillantes, estupendo y que habían crecido dentro de esta empresa. Entonces, para mí fue un señal que es una empresa que está mirando las calidades reales de la gente y que no, justamente no es un equipo que es lo que va a hablar lo más fuerte que va a tener razón. Y eso no se puede. Claro, entonces, sino como te digo, pues lo que van a ser los tres jefes van a estar los tres que hablan lo más fuerte y no puede funcionar así. Ya, pero es verdad que hoy en día, por ejemplo, hablando el otro día con Miquel Muñoz, que trabaja en Sunsoft, él creó es el creador de un departamento que se llama People and Culture, que es una vuelta de tuerca a los recursos humanos, y básicamente lo que hacen es trabajar esta parte de interacción entre la gente y descubriendo en qué las fortalezas de cada uno, aparte de otras cosas. Pero bueno, sí me gustaría darle un día al podcast y que nos hable un poquito de esta parte, porque creo que es algo que a lo mejor tradicionalmente no ha estado tan presente en las corporaciones, pero que cada vez cobra más importancia, la importancia que tiene, claro. Claro, perdona, no quiero robarte más tiempo. Lo que sí me gustaría es terminar preguntándote por algo que a ti qué te gustaría hacer, por ejemplo, de aquí a 10 años, porque al ser una persona con tantas, o sea, con tanta iniciativa, el querer esto o lo otro, seguro que tienes algo en la cabeza ahí, algo que puedas comentar que digas, joder, pues mira, a lo mejor en el futuro me gustaría abrir un estudio, a lo mejor en el futuro me gustaría abrir una escuela de formación paralela a Adobe o, no sé, a Substance. ¿Tienes algo en mente que te pueda comentar? Sí, pues proyectos... Pues sí, hay unas, por ejemplo, pues veré, primero pienso también en proyectos cuando mis niños estarán más grandes, autónomos, etcétera, para poder mover. Sí, por ejemplo, me gustaría en el futuro, otra vez, por ejemplo, hacer una Substance 3D Tour. Sabes que tengo un van, vamos con mi mujer y voy a Madrid, hago presentaciones, después voy a Italia, después y pasar, no sé, unos meses en la ruta, pero para hacer presentaciones, interactuar con la comunidad, hacer eventos alrededor. Eso me gustaría mucho, estaría bastante cool, creo. Hacer como si un road trip. Tiene buena pinta eso. Sí, eso me gustaría. Vente por Taiwán, ¿eh? Yo te espero por aquí. Sí, claro. Pues sí, lo estoy pensando. Me digo, tengo que empezar por Portugal, Madrid, pues Barcelona quizás lo haré, pero pues vivo aquí, entonces puedo hacerlo. Después Francia, Italia, quizá Austria, Suiza, y hacer algo así. Entonces es algo que tengo no sé si habrá que ver el presupuesto, que negociar con Adobe si hay un sobre escondido. Eso pinta muy, muy bien. Podría estar cool. Sí. También, como te dije, mi mujer viene de Latinoamérica, entonces me gustaría involucrarme más por allá para hacer eventos también, porque
hay un montón de talentos en los países allá. Brasil, por ejemplo, que es enorme, pero no solamente Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, México. Todos estos países tienen una cultura fenomenal. Están en diferentes niveles en el nivel de 3D, pero está creciendo mucho. Y me gustaría también quizás un día hacer un tour por acá y ir a hacer presentaciones, a mostrar los productos también, porque me parece importante mostrar las oportunidades. El mundo del 3D, del diseño gráfico en general, tiene, no sé si, pues sí, es una ventaja. Es que tus habilidades están en ti. Entonces, pues sí, claro, aún hay el precio de un ordenador, pero esto está bajando más y más. Entonces, significa que para mucha gente en muchos países, y también África, hay África que me gustaría, me gusta hablar con la gente. Entonces, me gusta también ver los países que están. Fui en Tunisia una vez a ver un estudio, a ver lo que hacen. Es impresionante. Entonces, sí, compartir esto y sí, encontrar más gente. Me encanta la manera en la que cómo integras tu parte personal con el trabajo. Muchas veces la gente dice, bueno, esto es mi parte profesional, trabajo de tal hora a tal hora y a partir de aquí pues ya hago yo mis cosas. En cambio tú lo integras todo y lo llevas muy bien. Muy bien. Sí, intento. No, claro. La cosa a veces hay las dos escuelas y hay que hacer un poco de los dos. Claro. No hay que mezclar nada y está, claro. Y es verdad. No, pero está bien, al que le vaya bien esa fórmula a nivel personal, cojonudo, claro. Claro, la cosa es que diría que no es tan mezclar, pues que es si es llevar la frustración en la casa. Si por ejemplo tienes un trabajo y que estás frustrado por cualquier razón y que llevas esto en casa, no es una buena idea, claro. Pero si es una pasión y que también tiene la suerte de vivir con alguien que sin necesariamente compartir tu pasión, pero que comparte el hecho de verte feliz en lo que haces y que está agradable, pues está genial. Sé que, como te digo, cuando justo antes de grabar esto, mi mujer me dice, se ve online, tienes un enlace, y pues no sé si está en vivo o grabado, pero sí. El hecho que la persona se interesa, claro que es algo que te ayuda claro, como sí. Yo la apoyo en lo que hace también. Es parte de la conversación familiar, claro. Exacto. No tiene que reemplazar y que sea el único, pero pero sí, es parte de mi vida. Es una integración. Claro. Qué bueno. Muy bien, pues Vincent, muchísimas gracias de verdad, porque yo lo he pasado fenomenal y seguro que la gente que escuche el audio la va a gozar seguro. Así que pues, muchísimas gracias por compartir, por tu generosidad a la hora de hablar, a la hora de contar las cosas, te lo agradezco un montón. Pues gracias a ti, Miguel, y pues a la gente que escucha, si queréis contactarme, si tenéis preguntas, no dudes, estoy más o menos en cualquier lugares en línea, entonces no dudes si tenéis preguntas a contactarme. Y los escribimos, los compartiremos también en la descripción del vídeo, tanto en YouTube como Spotify, en iVoox, en Podcasters y en el artículo blog que pondremos en la página web de Creactívate. Allá aparecerán tus redes sociales para que contacten contigo. Vale, pues perfecto. Sí, podemos poner creo que tengo un enlace Linktree que suma todo en un lugar, entonces así, pues, menos texto. Eso es. Pues muchas gracias, Vincent. Nos vemos. Gracias a ti. Chao. Chao.